República, Juan Carlos Holguín. Señor Canciller, qué gusto enorme y gracias por atender estos requerimientos periodísticos. Sé que cuenta con poco tiempo, tiene tremenda agenda. Remarcábamos hace un momento que alrededor de las 8:30 de la mañana está previsto el arribo del vuelo que trae este componente de chicos ecuatorianos, estudiantes, compatriotas en general, algunos ciudadanos colombianos y otros peruanos que también llegan en el mismo avión. ¿Qué nos puede comentar como noticia de último momento con respecto a esto? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a los oyentes de I-99. Efectivamente, en pocas horas llega el tercer y último vuelo humanitario. Está retrasado un poco su llegada, puesto que debió esperar en Madrid más de lo previsto. Eh, un vuelo que la verdad esperábamos que tenga un poco más de ecuatorianos que decidieron a última hora no presentarse en el aeropuerto, quedarse en Polonia y finalmente es su decisión, es su responsabilidad, es su libertad. El gobierno ecuatoriano ha hecho todo lo posible, ha puesto todos los medios para que regresen la mayoría con vida y en seguridad a nuestro país. Y creo que eso es lo que hay que resaltar. Somos, me parece que después de India, el país que más ciudadanos ha logrado sacar de Ucrania vía aérea y creo que ese operativo tiene un balance positivo. Nos queda todavía un caso de alto riesgo dentro de Ucrania que lo está atendiendo nuestro viceministro. Es el caso del chico Diego Moncayo, que por su propia seguridad lo mantenemos en confidencialidad, pero dado que su madre ha hablado públicamente, es importante que sepa que es el único caso de alto riesgo que nos queda dentro de Ucrania. Señor Canciller, y vale la pena destacar aquello, ¿no? Porque esto no es tan fácil. Esto es una zona de guerra, ¿no? Y a veces yo he visto que con bastante prudencia desde la Cancillería, pues, incluso para no estar entorpeciendo, se ha manejado pues con mucha cautela la forma como se está procediendo. Pero esto no significa que se haya dejado a nuestros compatriotas afuera, porque vuelvo y repito, no es tan fácil mover la logística, ¿no? En momentos en que obviamente muchos gobiernos están tratando de sacar a sus nacionales, sea desde Budapest, sea desde Varsovia y en fin, desde todos los puntos que hacen frontera. No es tan fácil aquello y yo entendería también, de acuerdo a lo que hemos podido interiorizarnos, que mucha de la plantilla diplomática que está acreditada en varias ciudades y países europeos ha estado trabajando en este asunto, ¿no? Así es, hay que entender que es una guerra, una de las guerras además más impactantes que ha tenido la historia de la humanidad. Ya son más de 2,3 millones de personas que han salido de Ucrania y generar estos operativos en medio de una zona de guerra, una zona de conflicto es complicado. En el caso de este ciudadano ecuatoriano que queda aún en la zona de conflicto, es una de las zonas de más riesgo dentro de esta guerra. Es una zona que está sitiada por el ejército ruso desde hace varias semanas y lamentablemente, si no hay las seguridades de los corredores humanitarios, si no hay las seguridades del gobierno local para precautelar la vida, que no es solamente del ciudadano ecuatoriano, sino de varios ciudadanos que quieren salir, no es posible hacer ningún operativo. ¿Cómo se maneja esto? Se maneja desde el primer día ya en un plan de contingencia de guerra con los organismos internacionales que son los adecuados para este tipo de manejos. Cruz Roja Internacional, ACNUR, la OIM, y de esa manera podemos ir generando los operativos. En el caso de otros ciudadanos ecuatorianos, se ha logrado con éxito hacerlo. Es el caso de los 7 chicos de Sumi que llegan en el avión humanitario el día de hoy. El caso de un padre ecuatoriano que tenía su hijo ucraniano de 6 años de edad, un chico que tiene además un pasaporte ecuatoriano. Él hizo un operativo que la verdad es ejemplar. Él personalmente decidió
con el apoyo de Cruz Roja Internacional, ingresar a Ucrania, retirar a su hijo y se logró esa autorización. Sin embargo, lo hizo en un gesto que es realmente heroico. Él se encuentra en Letonia en este momento con su hijo y la madre de su hijo. Pero como menciono, hay que tener mucha prudencia y responsabilidad en cada acto. Creo que sí, canciller, desde la comodidad de las redes sociales o desde cualquier espacio se puede emitir cualquier tipo de comentario que no se acerca a la realidad. ¿Qué tienen previsto ahora para este recibimiento en Quito? Y digo esto porque también veíamos cómo Cancillería, toda la estructura del gobierno nacional, sobre todo la CENESID, estaban viendo mecanismos, ¿no? Esto como para poder ayudar a estos chicos que obviamente salieron en su momento del país buscando pues el anhelo de poder desarrollar sus estudios académicos fuera. Básicamente, ¿tienen preparado algo especial, canciller? Nosotros hemos sido muy respetuosos de que estos actos sean de la familia y los chicos que se reencuentran con ellos con seguridad. Los padres han sido convocados, así como en los operativos anteriores, con todas las seguridades. El operativo de llegada incluye a varias organizaciones del Estado, entre ellas del Ministerio de Salud Pública. Un dato que es importante es que hemos vacunado a más de 150 personas de las que han llegado, de casi 500, para tomar en cuenta la problemática que teníamos allá. Por eso, días antes del conflicto bélico, nosotros habíamos públicamente pedido a los estudiantes, primero que tengan sus documentos de identidad al día, un fenómeno que nos ha parecido inusual, que se hayan tenido que imprimir más de 210 pasaportes en un grupo de 700 personas. Puede imaginar a la prensa qué hay detrás de esto. Ujú. Pero por el otro lado, nadie, o muchos de ellos no tenían sus vacunas, y en ese momento los estados Schengen, sobre todo con los que nosotros hablábamos, nos pedían que los chicos estén vacunados por si había un conflicto, puedan cruzar sin problemas las fronteras. Y lamentablemente creo que no se escuchó los pedidos que hizo el gobierno ecuatoriano para que salgan con tranquilidad, que tengan sus documentos al día, que se vacunen. Pero un punto importante a la llegada es que está el Ministerio de Salud Pública. Los que desean se vacunan ahí en su primera dosis, se hacen los testeos de PCR. Tenemos por el otro lado al PAE, que nos ha ayudado en todo el sistema de protección y bienestar animal. Vienen en este viaje 42 mascotas, y es un tema que hay que tomarlo también con la seriedad del caso. Hemos tenido que dejar mascotas en la zona de conflicto, mascotas que no tenían, por ejemplo, documentos de procedencia, Ujú. y que, en mi opinión personal, muchos de ellos tenían fenómenos inusuales también que podrían estar ligados a tráfico de mascotas. Claro que sí, eso tiene que entender la gente. Amamos las mascotas, pero definitivamente también si van a pasar por España, por ejemplo, por cualquier otro país, hay regulaciones que hay que respetar. Permítame, señor canciller, ya está con nosotros el abogado Eduardo Mendoza Paladines para continuar con esta entrevista. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Gusto en saludarte. Buenos días, bienvenido al Diálogo y ahí 99 FM. Parecía increíble que lo que hablamos allá hace unos 2 meses y medio quizás se dio, ¿no? El conflicto. Increíble porque lo conversamos contigo ese día que estuvimos hablando. Y creo que has hecho un trabajo bueno. En principio hubo problemas, como todos lo sabemos, y tú ya lo has comentado en la primera parte de la entrevista y a la prensa nacional, de todo lo que pasó. Yo quisiera, Juan Carlos, que ahora me digas o nos enfoquemos en qué fue lo más difícil de cuando comenzó todo el conflicto. ¿Qué fue lo más difícil? Pensar en los compatriotas y traerlos, cómo traerlos en un conflicto armado primero, lograr que tanto Rusia como Ucrania los deje salir, porque algunos se quejaban que iban a la frontera, no veían el pasaporte y le decían vaya a pelear con un fusil, y eso lo pudiste superar. Fue más difícil traer el avión, organizarlos, traerlos. ¿Qué fue lo más difícil en tu concepto, querido amigo? Bienvenido a I99 y al programa Diálogo. Buenos días.
Gracias, Eduardo. Buenos días también. Lo que tú mencionas, habíamos hablado sobre el conflicto desde hace varias semanas. Yo asumí Sí, el señor. 4 de enero mis funciones y lo primero que hice fue pedir un estado de registro consular de ecuatorianos, sobre todo en Rusia, donde tenemos más de 2.000 personas. Tomando en cuenta que en Ucrania yo pensaba que íbamos a tener menos del 5 o 6% del número de estudiantes que se encontraban en Rusia. La sorpresa fue que no había un registro consular acá en Cancillería. Los días siguientes, perdón, pude hacer un censo en las primeras semanas de enero que me determinó una primera cifra inusual de más de 200 ecuatorianos. Tomé la decisión de mover al cónsul en Viena porque vale la pena mencionar, Ecuador no tenía embajada en Ucrania y dos, había cerrado en el año 2014 la embajada en Polonia, lo cual Mm, fue un error geopolítico y diplomático enorme y que es una de las causas de tanta problemática en este momento allá. Se cerró la embajada en Polonia para abrir unas embajadas en África. imagínate. Y sin tener embajadas, con nuestro cónsul ya movido a Kiev, hicimos un proceso de registro in situ que terminó con un listado de casi 700 personas en apenas 10 días, por lo cual nos dimos cuenta de este fenómeno inusual, pero nos ayudó también a que el momento del conflicto tengamos nosotros los datos de casi todos ellos. Qué bueno. Y por eso la ambiciosa propuesta que hicimos desde Cancillería de tomar contacto uno a uno, que en una situación de guerra no es lo convencional ni lo sugerido. Tanto la OIM como ACNUR nos mencionaban a nosotros que debíamos hacer un llamado más bien masivo. Y habíamos tenido ya previsto aquí, de hecho estaba armada una sala situacional por este fenómeno de los pasaportes de emergencia, puesto que, como mencionaba antes, casi un 25% de quienes eran contactados por nosotros no tenían sus pasaportes. ¿Qué nos dejaba este fenómeno? Que había alguien que una vez que llegaban a Ucrania les retiraba sus pasaportes. Y Pero ese es un fenómeno que deberá la me justicia suena como a analizar. coyoterismo, canciller. Me suena como a coyoterismo. ¿Ah? Hay que permitir que sea la prensa y la fiscalía los que determinen, pero lo que sí es evidente es que hubo muchos intermediarios que inclusive salieron días previos al conflicto ante el llamado de Cancillería de que la gente salga de Ucrania, salieron a medios de comunicación desde Ucrania diciendo que no pasaba nada, que se estaba generando pánico, Uy, que las universidades funcionaban con normalidad. Estos intermediarios están identificados y yo mismo di varios de los nombres que nos contaban los padres de familia y eso ha sido una tamaña irresponsabilidad. De hecho, el fenómeno ahora de que muchos se hayan quedado allá tiene también que ver con esto. Las autoridades judiciales tendrán que investigar en su momento las responsabilidades, pero quizás eso fue lo más difícil, Eduardo, luego tratar de demostrar, y creo que ahí estuvo un error de Cancillería, el no saber comunicar bien que es una guerra y que es una guerra con pocos precedentes en el siglo XXI. claro. Cuando los estudiantes, los medios de comunicación, la opinión pública decían, nadie me ayuda a evacuar, estoy llegando a la frontera y ya voy 24 horas acá, no se daban cuenta que al día de hoy han salido más de 2.3 millones de personas por las mismas Increíble. fronteras, que en apenas 4 días después del conflicto ya habían salido más de 1 millón y lo que se esperaba era que haya una oficina consular de Ecuador en una frontera con un cartel que diga por aquí pasan los ecuatorianos. Eso no era posible, es una guerra. Increíble. Y en una guerra tenemos que actuar con las herramientas que tenemos, más aún tomando en cuenta que no teníamos presencia diplomática en Polonia, solo trabajamos con nuestra embajada en Hungría y gracias a Dios habíamos preveído esto y en 48 horas nosotros tuvimos desplegado un equipo de más de 14 personas en las fronteras, incluido nuestro viceministro, que el día viernes, es decir, menos de 48 horas después del conflicto, ya estaba en Varsovia liderando el operativo. Solamente una más de mi parte, Juan Carlos, para darle paso a Verónica Landeta y a Lucía Jaramillo. Es muy breve y rápida. Cuando tú
comentas lo que comentas, es decir, vas a un país y entregas tu pasaporte a terceros, eso no, ojalá que la justicia opine, pero eso no es un tema de estudios ni nada. Eso tiene un nombre que se llama trata de personas. Cosas que pasan en el mundo y en el siglo XXI, y las Naciones Unidas han luchado mucho por eso. Ojalá se pueda resolver. Para que no lo digas tú, lo comento yo, primero. Y segundo, rapidito para dar el paso a mis compañeras, sé que tienes poco tiempo. ¿Qué te ha dicho el viceministro sobre lo que pasa en la frontera? El tema del conflicto es complejo. Nosotros el día de ayer hemos tenido varias reuniones en domingo, tanto con nuestro equipo en frontera de Rumania, de Polonia, de Hungría, y también con nuestro equipo de Rusia, nuestro equipo de la embajada en Rusia. El día de ayer hubo un bombardeo ya a pocos kilómetros de Polonia. Tomamos la decisión de mover a nuestro personal diplomático hacia Varsovia para protegerlo, y esperamos que los diálogos del día de hoy entre Ucrania y Rusia den algún fruto. Caso contrario, el conflicto se sigue escalando. Vemos con mucha preocupación lo que sucede en Rusia. Comentaba antes, tenemos más de 2.000 ecuatorianos allá. Casi 1.400 de ellos estudiantes en similares condiciones a los que se encontraban en Rusia, y sobre todo las sanciones económicas, este gran paquete de sanciones económicas que lanzaron Estados Unidos y la Unión Europea, en apenas 20 días han asfixiado la economía rusa. Ya hay ciudadanos ecuatorianos allá que no tienen manera de obtener los medios de subsistencia, y estamos trabajando en un plan de contingencia hacia ellos en conjunto con nuestra embajada en Rusia. Pero vemos con mucha preocupación lo que sucede. Buen día, Verónica Landeta le saluda. Me robó la pregunta que le iba a hacer. Pero sí me gustaría que me amplíe un poquito más el tema de los ciudadanos en Rusia. Conozco algunos casos que son, por ejemplo, estudiantes también, que estudian y cursan allá la universidad. ¿Cuál es el tratamiento que se les está dando? ¿Cómo es lo que ustedes han previsto? ¿Han logrado ya contactarse con ellos? ¿Ustedes ya tienen levantado una data de definitivamente cómo los podrían regresar? ¿Han hecho ya ustedes, han socializado parte de la planificación que tiene Cancillería en estos temas? Aquí hay que entender una cosa: como el resto de países del mundo, ha solicitado a sus ciudadanos en Rusia salir por sus propios medios, y esto hay que ser claros y fríos como Estado y como autoridades. Quienes llegaron por sus propios medios deben salir por sus propios medios. Es responsabilidad personal de cada uno el hacerlo. Nosotros hemos hecho llamados prudentes desde hace más de un mes a los ciudadanos en Rusia para que salgan por sus propios medios. Muchos de ellos no lo quisieron hacer tampoco. Yo he tenido conversación personal con por lo menos 300 estudiantes en Rusia, y las respuestas me llamaron la atención, puesto que eran similares a las de Ucrania. Acá no pasa nada, nuestra universidad nos dice que no salgamos, y hay que entender este fenómeno para hacer un nuevo llamado insistente a que ojalá puedan salir por sus propios medios. ¿Qué sucede en Rusia? Hay más de 1.496 estudiantes, tenemos ya un registro de cada uno de ellos. Hay un censo que se ha hecho en las últimas semanas que nos permite tener una cifra inicial. Adicionalmente, más de 900 ecuatorianos ya establecidos allá, muchos de ellos con familia, con trabajo. Entonces son más de 2.000 ciudadanos con los que tenemos un contacto directo. El Ecuador no prevé enviar ni aviones humanitarios ni vuelos. El llamado ha sido a que puedan salir por sus propios medios, sí tomando en cuenta en este momento que hay un proceso de falta de recursos económicos, y que lo hemos ido advirtiendo igual desde hace 3 semanas, para que se pongan en contacto con nuestra embajada y conocer qué otras opciones hay.
Un tema que nos preocupa es que universidades rusas efectivamente están diciendo a los estudiantes que no salgan, que no pasa nada. Así Y hemos es. hecho una nota diplomática y un pedido de información ya a nivel gobierno a gobierno para que se permita la salida con libertad de los ciudadanos y se respete toda la parte académica que ellos hayan hecho allá. Y un tercer elemento es que en Rusia, a diferencia de Ucrania, sí tenemos becados del CENESID, Sí. 74 becados. En Ucrania habían 0 becados, lo cual era un fenómeno inusual dentro de tantos estudiantes, pero en Rusia sí tenemos becados. Y en ese sentido, el CENESID está haciendo un proceso de contingencia con ese grupo de becados que llegaron con el apoyo del Estado ecuatoriano hacia Rusia. Ok, Lucía Jaramillo continúa con Su última pregunta. su última pregunta, pregunta, porque sabemos que tiene una agenda bastante Gracias. complicada. Así Juan Carlos. es, canciller. El presidente Lasso espera que en este 2022 la Alianza del Pacífico acepte al país como miembro. Por ello, pues se negocia un tratado de libre comercio con México. Sin embargo, también hay conversaciones para entablar acuerdos comerciales con al menos 20 naciones. Recordemos que hace pocos días, semanas, en Chile, pues se desarrolló un evento muy importante para el país, como es el Ecuador Open for Business, en conjunto pues con Chile, donde el país pues presentó un portafolio de inversiones de 30.000 millones a empresarios chilenos, y este encuentro pues fue liderado por el presidente Lasso. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Un paso importante sin duda para el Ecuador. Así es, en el caso de la Alianza del Pacífico, tuvimos una conversación bilateral con el presidente electo y ya nuevo presidente Boric. Era electo el día jueves y posesionado el día viernes. Y ha habido toda la reafirmación de que Chile apoyará a Ecuador en la entrada a la Alianza del Pacífico. Hace pocos días recibimos ya una comunicación formal de México donde por escrito ha puesto su apoyo al Ecuador a la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, la declaración de Buenaventura del mes pasado, en enero, se traduce en que ya todos los países aceptan que el momento en el que tengamos nuestro tratado de libre comercio con México, Ecuador ingresará como miembro pleno a la alianza. Con México estamos en una etapa final. En estos próximos días habrá una nueva ronda bilateral acá en Ecuador y la verdad que hemos avanzado bastante rápido con México. Hay pocos detalles en el acuerdo que debemos establecer y esperamos que este mismo año se haga la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Por el otro lado, con éxito empezamos también bajo el liderazgo del ministro Prado el Tratado de Libre Comercio con China. Ya se hizo la primera reunión la semana pasada a nivel formal donde se concretaron los cronogramas. China y Ecuador han decidido en común acuerdo que este acuerdo de libre comercio se lo negocie dentro de este año, lo cual es un paso fundamental. Para dar una idea, tratados de libre comercio con China han tomado a la mayoría de países de América Latina entre 3 y 4 años y hemos tenido la voluntad política de China y de hecho una propuesta que surgió del presidente Xi Jinping al presidente Lasso en el encuentro bilateral de que se lo firme este año en Guayaquil. Qué bueno, una gran apertura para nuestro país, sin duda un gran paso también. Empezamos también ya el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. El día de hoy tenemos una reunión de evaluación de nuestro acuerdo con la Unión Europea, porque precisamente el conflicto que genera que, por ejemplo, nuestro comercio con Rusia se ve afectado enormemente. Ecuador es uno de los países que más comercio bilateral tenía con Rusia en América Latina, después de Paraguay, el segundo país en la región con una balanza comercial de más de 1.200 millones de dólares, especialmente con banano. Y lo que se busca es aperturar nuevos mercados de manera inmediata, pero también ampliar los beneficios de acuerdos comerciales como el de la Unión Europea. Así que hoy seguimos en la línea con el ministro Prado de abrir mercados y por el otro lado de buscar medidas de compensación para nuestros productores y exportadores.
Felicitaciones. Sí, felicitaciones, Juan Carlos. Sé que tienes que ir, señor canciller, mandarte un abrazo. Espero verte pronto. Sé que estás todavía complicado. Bueno que todo lo que estás haciendo. Lo de Rusia que preguntaba Verónica, ojalá lo podamos arreglar y que la justicia opere para ver qué mismo es lo que pensamos, lo que intuimos, lo que inferimos, pero que no lo podemos todavía cuantificar respecto a lo que le pasó a los compatriotas en Ucrania y por Dios y sobre todo que pare esta guerra que la verdad es una barbaridad para la humanidad, como tú bien decías, en pleno siglo XXI, que pare esta guerra por el bien de la humanidad, de las naciones, del comercio, de todo, pero sobre todo de la vida, que es el primer bien que se tiene que ponderar en el mundo. Y comprometerlo al canciller, en estos días volver a conversar, porque se nos queda en agenda, canciller, varios temas. Ya hay que ir hablando de la 9ª Cumbre de las Américas, sí, ¿no? Que se va a realizar en Los Ángeles, allá en California. Este reposicionamiento también de las fuerzas acá en esta parte del hemisferio e incluso esta designación de Colombia como principal aliado no perteneciente a la OTAN, que es un elemento importante y que yo sé que va a encaminar y a fortalecer la seguridad acá en el Ecuador, ¿no? Esta mención que se ha hecho a Colombia de parte del presidente Joe Biden. Súmale que tenemos un puesto, sin mal no me equivoco, en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Este año, en junio, julio, Juan Carlos, creo que tenemos también algo por allí, ¿verdad? Así es, el 9 de junio es la elección del Consejo de Seguridad. Estamos fortaleciendo nuestra candidatura, hemos ido sumando apoyos en estos últimos días. Es una de las prioridades del país obtener ese asiento en el Consejo de Seguridad. Es una de las misiones que nos hemos marcado en este primer semestre y avanzamos bien. Por el otro lado, en Chile aprovechamos para tener una reunión bilateral con el responsable de asuntos de Occidente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y hicimos una preparatoria para la Cumbre de las Américas que se desarrollará justamente en junio también en Los Ángeles y tenemos ahí una hoja de ruta importante. Para nosotros Estados Unidos es un aliado fundamental. Estamos a pocos días de que se discuta en el Senado la ley histórica, que es una ley alrededor de Ecuador, una ley que ha sido trabajada de manera bipartidista por republicanos y demócratas, y esto va a ser una buena señal para el Ecuador que esperamos podamos comunicarle en abril con el éxito de lo que se espera, es decir, que haya una aprobación unánime. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos Holguín, canciller de la República, querido amigo. Te veo pronto, ¿ok? Un abrazo. Gracias por la información.